Muy buen día, amada iglesia. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Todavía estamos a 12 de enero. Podemos decir todavía feliz año, ¿verdad? Porque yo no los había visto a todos. Feliz año. Dios les bendiga. Que este año sea de bendición. Que este año podamos ver la gloria del Señor en nuestras vidas. Bien, amados, seguimos con la temática del mes, un tiempo de ayuno y de oración. Y los domingos también están dentro de los 21 días de ayuno y oración. Así que seguimos en nuestro tiempo de ayuno y oración. Entendiendo y sabiendo que cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros oramos, ejercemos estas disciplinas espirituales, estos medios de gracia que el Señor nos ha dado para ser fortalecidos, no lo hacemos para torcer la mano y la voluntad de Dios. Lo hacemos para someter a nuestra carne, para que nosotros de rendir nuestra voluntad y poder decirle a nuestra carne, mortificarla, que Cristo es el Señor de nuestra vida y que nosotros por encima de cualquier deseo, de cualquier pasión que nosotros podamos tener, tenemos al Señor por encima de todo gobernando nuestra vida. No lo hacemos para que el Señor vea, ay, cuánto se está sacrificando, lo voy a ayudar. El favor de Dios lo tenemos, pero es una forma de nosotros mortificar nuestra carne y ser fortalecidos en espíritu y ser fortalecidos en el Señor. Amén. Y hoy quisiera compartirles una enseñanza que he llamado fortalecidos por medio de la oración. Y hoy me va a acompañar a que vaya al libro de Habacuc, un libro muy pequeño, que a veces es difícil de encontrarlo. Está antes de Apocalipsis y después de Génesis. Y le voy a pedir por favor que no vaya a cerrar su Biblia. Y vamos a Habacuc capítulo 3, versículo 2. Y mantenga su Biblia abierta allí en Habacuc, porque hoy nos vamos a mover a través de todo el libro de Habacuc. Y vamos a leer este versículo puro para comenzar. Habacuc 3, versículo 2. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Señor, pueda hablarnos hoy a través de su palabra. Y quisiera compartirles la historia de un hombre llamado George Mueller, un hombre teólogo del siglo XIX de Inglaterra, el cual dentro de toda la labor que él realizaba tenía orfanatos dentro de Inglaterra, y había algo peculiar de todo esto, de que estos orfanatos dependían completamente de la oración y de la provisión de Dios. Algo asombroso que podemos ver en la historia de George Mueller es que nunca le pidió a nadie para sustentar los orfanatos. Y una mañana en alguno de estos orfanatos que estaban en la ciudad, estaba George Mueller y estaban sentados a la mesa porque no tenían que desayunar. Y George se sienta con los niños del orfanato en la mesa y le dice: niños, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por el desayuno que aún no tenemos. Y ellos se sientan y comienzan a orar y empiezan a darle gracias a Dios con los platos vacíos. Y de repente suena la puerta. Alguien llama afuera. Y cuando abren la puerta es el panadero, que agarra y le dice: George, mientras estaba haciendo los panes, algo en mí me inquietaba y me decía que tenía que cocinar panes extra para traerlos al orfanato. Aquí te los traigo en obediencia al Señor. Dan gracias al Señor, se sientan en la mesa y cuando empiezan a partir el pan, alguien toca la puerta otra vez. Y cuando abren la puerta era el camión del lechero que pasaba por la ciudad, que le tocó la puerta y le decía: mire, se me descompuso la camioneta justo en el frente. Y estamos hablando del siglo XIX. Y decía: no puedo tener esa leche allí porque se va a dañar. Y vi esto en el frente y toqué la puerta para venir y regalárselas a ustedes para que puedan tomarse la leche. Así que, amado hermano, el Señor siempre nos sostiene y siempre nos provee de manera sobrenatural.
Y igual que este hombre, George Mueller, quien dependía del Señor y como les decía, nunca le pidió nada a nadie, sino que dependió completamente de la provisión divina, tú y yo estamos llamados a vivir confiados y tranquilos de que el Señor es quien nos sostiene en todos los momentos de nuestra vida. Y aunque nuestras circunstancias parezcan imposibles, amado hermano, la oración nos conecta con el Dios que nos provee, nos fortalece y que también nos transforma. La oración, amado, no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos enseña a depender completamente de Dios en medio de cualquier crisis y de cualquier dificultad. Y el libro de Habacuc es una joya profética, la cual aborda una de las preguntas más difíciles de la humanidad. Y una de las preguntas más cuestionadas. Y una de las preguntas que muchos ateos se han realizado y se han hecho. Y es, ¿por qué Dios permite la injusticia y el sufrimiento en este mundo? Y en medio de la confusión, y en medio del caos, y en medio del dolor, Habacuc aprende a depender solamente de Dios. Y aprende que solamente de Él iba a provenir su fuerza, que a través de la oración y la confianza en el Señor, su fe iba a ser fortalecida y Él iba a ser renovado para vivir tranquilo en el Señor. Pero en medio de la adversidad, y ya lo vamos a ver. Y hermano, hoy en medio de un mundo que va a espaldas de Dios, un mundo que le ha declarado la guerra a la palabra de Dios, estamos llenos de adversidades y sufrimiento a causa de la caída del hombre. Y estamos llamados nosotros como iglesia, como creyentes del Señor, a mirar más allá de las circunstancias y del alrededor que nosotros tenemos y poder encontrar el refugio únicamente en el Señor. Y en primer lugar, que podríamos ver para poder ser fortalecidos por medio de la oración, y que lo vemos en el libro de Habacuc en el capítulo 1, es que la oración es una respuesta al caos. Vemos a Habacuc como la oración es una respuesta para el caos. Y vamos a leer el capítulo 1, versículo de 2 al 4. Y vemos aquí una oración bastante profunda de Habacuc y bastante sincera. Dice la palabra del Señor así: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc comienza esta oración de manera sincera y genuina como una queja. Aquí Habacuc no comenzó: oh, excelentísimo Padre celestial, tuyo es el reino y la gloria. Habacuc comenzó de una vez con una queja ante el Señor. Pero es que él estaba sufriendo. Y él había visto lo que el Señor iba a hacer. Lo que el Señor le estaba diciendo, o le dice ahora más adelante, lo que iba a pasar, y que lo había dicho con otro profeta, lo que iba a pasar con la nación de Judá a causa de su desobediencia y apartarse del Señor. Él ve la violencia y el mal a su alrededor y se hace la pregunta: ¿por qué Dios parece guardar silencio cuando estamos en medio del sufrimiento? Una pregunta profunda. Y yo creo que aquí ninguno de nosotros estamos exentos que nos hemos hecho esa pregunta. Señor, ¿por qué en medio de mi dolor, por qué en medio de mi sufrimiento tú has decidido guardar silencio? Pareces indiferente, parece que tú no estás, parece que me has dejado abandonado, parece que me dejaste a mi propia suerte. ¿Hasta cuándo, Señor, clamo y pareciera que me cerraste las puertas de los cielos? Pero el reino de Judá se había desviado su mirada del Dios que lo había salvado, del Dios que lo había rescatado, del Dios que le había provisto todas las cosas, el Dios que lo había sustentado durante toda su existencia. Se volvieron a otros dioses y le dieron la espalda a Dios. Habacuc miraba cómo estas personas pecaban y cómo vivía cada uno según su manera a la espalda de Dios.
Y como veíamos en los versículos, esto le llenaba de indignación. Y por eso hace un clamor genuino, con dolor, con profundo dolor, a causa de lo que están haciendo sus hermanos. Porque sabe, aquel que ama al Señor con sinceridad y con verdad, sufre cuando uno de sus hermanos está perdido. Porque si el Señor ha tenido compasión y misericordia contigo, tú también debes tenerlo con los demás. Y esta verdad, este pasaje refleja una verdad importante, y es que Dios no teme nuestras preguntas y dudas sinceras. Dios no va a temblar porque tú le hagas una pregunta sincera en medio de tu quebranto y tu dolor. Él no va a decir, ay Dios mío, voy a dejar de ser Dios porque me hicieron esta pregunta fuerte. Y aunque muchas veces guarda silencio, amado, Dios siempre va a responder. Dios siempre nos va a responder. Y tus dudas y tus preguntas profundas que le puedes hacer al Señor, Él te va a responder. Pero Habacuc, aunque él no entiende muy bien lo que está pasando, él sigue clamando, él sigue orando. Y es Dios mismo que había determinado que iba a ejecutar juicio para Judá a causa de su infidelidad. Y se lo muestra a Habacuc y le dice lo que va a pasar. Y él le dice, voy a levantar un pueblo, el de los caldeos, en lo cual va a servir para emitir juicio en contra de Judá. Y es un pueblo violento, un pueblo sanguinario, un pueblo que le gusta alcanzar todo a través de la violencia. Un pueblo que no hace justicia. Un pueblo que todo lo toma o hace la justicia por sus propias manos y su propio parecer. Y Habacuc está indignado al ver la injusticia de este pueblo y parecido al Salmo 73 de Asaf, de cómo el Señor va a utilizar a un pueblo impuro, indigno, un pueblo que es pecador, un pueblo que es malvado y perverso para ejecutar juicio contra otro pueblo que también se estaba convirtiendo en malo. Pero el trauma de Habacuc era porque aquellos son más malos que nosotros. ¿Y cómo lo vas a usar a ellos para nosotros? Por lo menos danos un poco de redención. Y fíjense en el versículo 5 al 7 lo que dice el Señor. Porque Habacuc está teniendo su oración hasta el versículo 4 y ahora Dios se mete en la ecuación. Ahora Dios comienza a responder. Y fíjense lo que le dice, versículo 5. Miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos. Fíjense todo lo que le está diciendo el Señor. O sea, no solamente le está dando esta respuesta, le está diciendo que van a quedar, como diríamos nosotros, van a quedar es locos. Asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se las contara. Porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se las contara. Versículo 6, porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es. De él mismo proceden su justicia y su grandeza. Era un pueblo que se creía autosuficiente. Era un pueblo que todo lo que quería hacer lo lograba, pero a través del derramamiento de sangre, a través de la violencia y de la opresión. Este era un pueblo que iba a acabar con fuerza y violencia e injusticia con Jerusalén. Ellos no iban a tener misericordia con el pueblo judío. Incluso lo odiaban. Tenían sus diferencias. Estas personas iban a llevar cautivo a Jerusalén, al pueblo de Jerusalén hacia la ciudad de Babilonia. Amados, pero ¿cuántos de nosotros en alguna etapa de su vida ha estado en la misma posición que ha dicho Habacuc al Señor? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo clamaré y tú no oirás? ¿Quiénes aquí han estado en esa posición?
Bueno, los que levantaron la mano estamos en medio de una congregación de santos. Ya yo me sentía mal, menos mal alzaron las manos algunos, porque yo dije, yo soy aquí el único impío. Amados, porque cuando la adversidad, cuando la duda, cuando la crisis toca la puerta, muchas veces en nuestra carnalidad, nuestra primera reacción no es correr a los pies del Señor. O buscamos cómo solucionar nosotros o gritamos, Señor, ¿por qué a mí? Pero cuando comenzamos a orar y cuando comenzamos a clamar y el Señor no responde, Señor, ¿hasta cuándo yo te pido por esto y tú parece que me has dado la espalda? Y este es un clamor sincero que ha derramado su corazón ante Dios, porque ya no tenía más fuerzas. Y sabe, el Señor nos entiende y por eso la segunda persona de la Trinidad se humanó. Y dice la carta de Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que nos entiende en todo, porque también fue tentado y probado en todo. Y está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti y por mí, el cual entiende lo que tú y yo también pasamos porque Él lo sufrió. Pero Habacuc no oculta la frustración delante del Señor. Pero él toma la decisión correcta, que es llevar su confusión directamente a Dios. En clamor y en oración. Él lleva sus dudas, lo que no comprende, él lo lleva ante la presencia de Dios en oración y ruego, en clamor genuino, como tal tú y yo deberíamos hacer. Cuando enfrentemos incertidumbre y desconsuelo, amado hermano, nosotros debemos de correr y llevar nuestras cargas al Señor en oración, con honestidad y con persistencia. Con persistencia. Porque no sabemos si Dios no ha respondido porque quiere que te mantengas allí cercano a Él. Porque a veces no pasa como el pueblo de Judá, que cuando el Señor nos da la tierra prometida, nos la da bendición, nos olvidamos de Dios. Dios sabe más. Dios es más sabio que yo. Y a lo mejor la respuesta que tú quieres el Señor no te la ha dado o no te la dará o no será la respuesta que tú estás esperando que sea, porque Dios sabe más y Dios prefiere guardar tu alma, guardar tu vida, que se pierda todo lo que tú eres. Ahora Dios permite que nosotros seamos procesados por el fuego de la aflicción. Amado, Dios permite que tú y yo seamos afligidos. Y esto es una verdad. Aquí no vendemos un evangelio de la prosperidad. Aquí no vendemos un evangelio donde todo es triunfalista, porque es mostrar solamente una cara de la moneda. Porque así como nosotros heredamos las bendiciones de Cristo Jesús, que son en Él sí y amén y son eternas, dice la carta de Pedro que nosotros también heredamos el sufrimiento a causa de Cristo. Pero es muy diferente cuando tú y yo andamos en esta vida sin Cristo que con Cristo. Porque cuando andamos con Cristo, amados, hay esperanza para nosotros. Dios permite que seamos procesados en el fuego de la aflicción para poder ser corregidos y para que nosotros podamos vivir enfocados en Él. Muchas veces nosotros le damos la espalda a Dios y andamos en nuestras propias pasiones, andamos en nuestros propios deseos. Pero cuando la crisis llega a la casa, andamos muchos en algún momento de nuestra vida, o algunos están pasando por eso, o algunos pasarán, o ojalá el Señor los guarde y nunca pasen. Pero algunas veces de nuestra vida andamos como perro por su casa. Andamos como nos da la gana. Y disculpe que suene fuerte. Andamos como queremos. Pero cuando la crisis toca la puerta, ay Señor, ayúdame, métete aquí en la crisis. Y no está mal que usted corra a los pies del Señor cuando toque la crisis. Pero cuando el Señor lo libre de la crisis, siga arrodillado allí en los pies del Señor. Señor, toma el control de mi vida solamente cuando esté pasando por crisis. De resto yo soluciono. Dios es Dios de todo o Dios de nada. O Él es Señor de toda tu vida o no es Señor. No hay punto medio.
Y Dios no es un padre alcahueta. Dios no malcría a ningún hijo. Y cuando un hijo entra en desobediencia y tiene que vivir las consecuencias de su desobediencia, el Señor deja que viva sus consecuencias. Ahora, Él te da misericordia, Él te da gracias para que tú te mantengas y te sustentes en Él. Eso sí hay, gracia y misericordia todos los días renovada para ti y para mí. Pero Dios lleva nuestras cargas, no nuestras consecuencias. Y eso es lo que vio Habacuc. No es que lo malo que sucede es culpa de Dios. No es que todo lo que sucede en este mundo malo es porque Dios decidió hacerlo malo. Dios no puede ser malo, porque si no, no fuese bueno. Parece muy lógico lo que estoy diciendo y no muy profundo, pero es así. Agustín Hipona decía que el mal es la ausencia del bien y el bien perfecto es Dios. Así que la ausencia de Dios es lo que trae el mal a esta tierra. Cuando la gente le ha dado la espalda a Dios, cuando el sistema va en contra de Dios, no podemos esperar que las cosas salgan bien. Pero qué fácil es culpar a Dios cuando lo hemos sacado de la ecuación de nuestra vida. Es el pecado del hombre, la maldad del hombre lo que ha causado guerras, maldades en este mundo. Es lo que proviene del corazón del hombre. Y Habacuc ve esto en medio de su clamor y oración. ¿Sabe por qué? Porque la oración te hace cambiar la perspectiva del caos y ver la gloria de Dios en medio de esta. Se lo quiero repetir. La oración te hace cambiar la perspectiva del caos y ver la gloria de Dios en medio de este. No es que la oración te saca del caos. Puede sacarte del caos o de la adversidad. Pero si sigues estando en medio de la prueba, puedes ver la gloria de Dios allí. ¿Saben? El libro de Génesis 49, si mal no recuerdo, cuando José tiene a su segundo hijo, Efraín, le pone Efraín porque significaba porque Dios me ha prosperado en la tierra de mi aflicción. Amado hermano, en tierra de aflicción, en tiempo de angustia, en tiempo donde todo nos parece que va en contra de nuestra tierra, el Señor provee y el Señor prospera en tiempo de aflicción. Dios te puede proveer en el lugar más pobre del planeta y te puede arruinar en el país o en el lugar más próspero del planeta. Porque Dios es soberano. De Él no depende nada. Todo depende de Él. Él no depende de nadie. Y Habacuc en el versículo 12 del capítulo 1 dice: ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor Dios mío, santo mío? Habacuc ya entendió lo que el Señor le estaba diciendo y el juicio que el Señor iba a enviar. Le dice: no moriremos. Bueno, lo que viene de parte de Dios, Él es santo, Él es grande, Él es eterno. Entonces no vamos a morir. Oh Señor, fíjense cómo ahora Habacuc ha entendido y ahora cambia la perspectiva porque fue a los pies del Señor. Oh Señor, para juicio lo has puesto. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Es profundo poder responderle eso al Señor. Señor, todo lo que tú has permitido que pase en mi vida ha sido para corregirme. En la aflicción que yo estoy pasando, la has permitido para que yo sea perfeccionado en la imagen de la estatura de ese varón perfecto. Pero eso yo lo puedo entender cuando estoy conectado con el Señor, cuando estoy en intimidad con el Señor, cuando estoy cercano a Él, cuando doblo mis rodillas delante de la presencia del Señor, yo puedo ser fortalecido y puedo ser levantado en medio de la adversidad. Porque si no, no lo voy a entender. Por eso cuando el caos toca nuestra puerta, nuestra primera reacción debe ser correr en oración y ruego a los pies del Señor, postrado en adoración, esperando en Dios y en su respuesta, lo cual me llega al segundo punto. Y es que es la confianza que debemos de tener en los planes de Dios. Y eso lo vemos en el capítulo 2 de Habacuc, versículo 1. Fíjense lo que responde Habacuc ahora a esto. A la respuesta a lo que el Señor le había dicho: estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. ¿Qué he de responder cuando yo sea corregido por Él?
Habacuc dice que va a esperar en el lugar donde debe estar. Yo voy a seguir lo que debo, haciendo lo que debo hacer. Y muchas veces, cuando sabemos que viene la dificultad, no estamos en el lugar donde debemos estar. Recordamos el capítulo de David, en el tiempo donde debía de salir los reyes a estar en la guerra, a estar en el campo de batalla, se quedó en el palacio y todos sabemos la historia después con Betsabé. Porque estar en el lugar equivocado donde Dios te manda que tú estés, amado, va a ser la pérdida para nosotros. Habacuc dice que se va a colocar sobre la fortaleza, que va a estar velando en ese lugar. Yo voy a estar en mi lugar, voy a hacer que mi vida continúe de manera normal, pero seguiré velando. ¿Se recuerda a Tesalonicenses 5:17? Orad sin cesar. Puedes estar, cuando estás fortalecido en el Señor, vas a seguir caminando y haciendo tu vida cotidiana, pero dependiendo y velando, esperando respuesta del Señor. Esperando lo que el Señor quiere para ti. En medio del caos y las dudas, sigue haciendo lo que te corresponde hacer. Sigue sirviendo al Señor, sigue alabando al Señor, sigue dependiendo de Él. Que lo que está sucediendo a mi alrededor, lo que está pasando en el país es un caos. Tu fe no está en lo que pasa en el país. Tu fe está en el Señor que gobierna Venezuela, gobierna América, gobierna Europa, gobierna todo el mundo, pues es el creador y es quien lo sustenta. Tu fe no puede estar sustentada en lo que un hombre diga. Aunque parezca injusto. Sigue ejerciendo tu papel de hijo de Dios en medio de la prueba. En medio de la crisis de nuestro país, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos uniendo a la voz de aquellos que no dan esperanza o nos estamos uniendo a la voz de aquellos que dicen que hay una nueva esperanza en Cristo Jesús? ¿Me escuchó bien? Una esperanza en Cristo Jesús, no en ningún político. No te despegues de Dios, no te despegues de la intimidad con el Señor, porque Él te va a dar la respuesta, pero el Señor responde y habla a aquel que está en comunión con Él. Algo que produce la oración en nosotros es que nos hace ver todo desde el punto de vista eterno. Cuando nosotros clamamos y dependemos del Señor en oración y en ruego y somos fortalecidos por el Señor, ahora vamos a empezar a ver las cosas con otros lentes y vamos a empezar a ver las cosas con vista eterna, hacia lo eterno, hacia la mirada en Cristo Jesús. Podemos ver las cosas como Dios la ve, no a lo mejor en su totalidad, porque Dios es más sabio que nosotros. Nosotros no podemos comprender la mente de Dios, pero cuando estamos alineados al camino y propósito de Dios, amado hermano, tú vas a caminar seguro, tranquilo y confiado, porque vas a decir, bueno, yo no sé lo que va a pasar mañana, yo no sé lo que va a pasar en un minuto, pero yo sí sé, el Dios que va conmigo conoce todos los tiempos y Él me ha dicho que yo puedo vivir en tranquilidad y en confianza. Descansa en el plan de Dios y en su voluntad. Y cuando tú oras y clamas al Señor, el Señor te va a hacer saber, porque su Espíritu Santo está dentro de ti y testifica a tu espíritu que eres hijo de Dios. Te va a hacer saber y mostrar que estás caminando por camino recto, conforme a su voluntad. Aunque la justicia parece tardar, amado hermano, Dios no ha perdido el control de su tierra. Dios no ha perdido el control de su creación. Todo Él lo sostiene, todo Él lo sustenta. Y qué bueno es poder confiar en un Dios que no tiene variación, un Dios que todo lo sabe, un Dios que en todo lugar está, un Dios que es todopoderoso, un Dios que es soberano y que nadie puede detener su mano. No te preocupes por la injusticia del hombre. No te preocupes por lo que va a hacer. No te preocupes por lo que otros estén haciendo que te parezca injusto. Descansa en el Señor, porque suya es la venganza, no nuestra. Él es quien libra y pelea tus batallas, no nosotros.
Y fíjense lo que dice Habacuc capítulo 2, del 2 al 4. Entonces el Señor me respondió: escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Porque el Señor va a emitir juicio. Porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Y fíjense, versículo 4, así es el orgulloso. En él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Apláudele al Señor, dele gloria. Dios le responde a Habacuc. Dios le da una respuesta de nuevo, conversando con él, sentado en su torre, velando y esperando, haciendo lo que tenía que hacer, vigilando cuando viniera el enemigo, pero también clamando y velando, conectado con el Señor. El Señor le vuelve a hablar y le vuelve a responder y le dice: ahora nótalo, porque lo que yo estoy diciendo se va a cumplir y va a pasar. Hey, Habacuc, no te voy a librar del caos que viene. Hey, Habacuc, no te voy a librar de las injusticias que están pasando. Pero ese pueblo que viene corriendo, que trata y hace todo con violencia, con injusticia, es un pueblo orgulloso. ¿Y sabe qué? El alma del orgulloso no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Y el Señor le da una declaración esencial: mas el justo por su fe vivirá. No una fe que es una fe. Esta es una fe que está fundamentada en la roca eterna, una fe que confía y reposa en el Señor. La fe es confianza. La fe es depositar mi seguridad en algo o en alguien. ¿En quién estamos depositando nuestra fe? ¿En quién estoy depositando mi confianza? Aquí cuando llegamos, ninguno revisó la silla a ver si tenía las patas bien, ¿verdad? Ninguno revisó que la silla no tuviese una pata floja, ¿verdad? Porque usted tiene confianza de que se va a sentar y la silla lo va a sostener. Así mismo, amado hermano, debemos de caminar con el Señor. Caminar confiado porque sabemos que Él nos va a sostener. No buscarle las 4 patas al gato, las 5 patas porque tiene 4. El Señor quiere que nosotros caminemos vidas que descansen en que Él está en control de todas las cosas. En que Él es quien te sostiene. En que en Él es quien te sustenta. Todo lo que Dios ha prometido, amado hermano, se cumplirá. ¿Y sabe qué? La justicia de Dios llegará. La justicia de Dios va a llegar. Y no hay cosa más temible que cuando Dios hace justicia. Pero no podemos saltarnos el proceso y la corrección de Dios. La justicia de Dios va a llegar. Pero no podemos, como la película esta Click, darle al control y acelerar las partes que a él no le gustaba de la vida. Nosotros no podemos hacer eso. Cuando viene la prueba, y el caos y la aflicción, es cuando más tú y yo debemos depender del Señor. Es cuando más rodillas debemos doblar. Porque esto va a formarnos y va a moldear nuestro carácter a su imagen, para que ahora, fortalecidos en el Señor, por medio de esos medios de gracia que Él nos ha dado, como el ayuno, la oración, la comunión entre hermanos, la lectura de la palabra, la alabanza, la adoración, esos medios de gracia que el Señor nos ha dado, para que ahora nosotros, capacitados con esto, podamos recibir la bendición que proviene de Él. Porque el Señor primero te prepara para poderte dar la bendición. Cuando oramos, Dios habla a nuestras vidas y podremos entender los propósitos y planes que tiene para nosotros, aún en medio de la adversidad, pues Él es el Dios que permite la tormenta, pero es el Dios que te da la calma dentro de la tormenta. Qué asombroso es nuestro Señor. Él es el Dios que permite que pases por tormenta. Él es el Dios que permite que pases por la aflicción, que pases por el valle de sombra de muerte, pero no puedes temer nada alguno porque Él está contigo. Y nunca te ha dejado, nunca te ha desamparado y nunca lo hará. Amado, Dios nunca se bajará de la barca de nuestra vida. Él no te va a dejar andar solo. Él ha prometido que está con nosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él lo ha dicho, Él lo hará. Y si es hasta el fin del mundo, es hasta el fin del mundo. Hasta el final de tus días, de mis días, Él estará con nosotros. Amada iglesia, nuestro Dios nunca te va a abandonar, nunca nos abandonará. Y aunque pareciera que su respuesta tarda, pareciera que está en silencio, pareciera que está permitiendo que pase la injusticia, Él va siempre a llegar en el momento justo y preciso, porque sus tiempos no son nuestros tiempos, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Él sabe más, Él conoce más, y Él lo va a hacer para que todos puedan ver su gloria en medio de los tiempos, para que todos puedan glorificarle a Él, honrarle a Él y no darle gloria a ningún hombre. Dios hace justicia y Él vendrá y lo hará, pero para que su nombre sea glorificado, no ningún hombre. Por eso en Habacuc 2:14, por eso es que dice: pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Porque toda la tierra sabrá y conocerá que Jehová Dios es el Señor, y por sobre Él no hay nada ni nadie. Amado, pero en caso contrario, cuando no oramos, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, cuando queremos vivir como queremos, y nosotros decimos, bueno, pero parece que Dios está tardando y los planes de Dios parecen que no son muy buenos. Creo que los míos están mejores y voy a ayudar a Dios. Voy a tener que darle una ayudadita. Amado, nuestra vida irá en un declive indetenible donde solamente la gracia de Dios es lo que te puede alcanzar. Porque cuando nosotros colocamos nuestra esperanza en otras cosas o en nosotros mismos, esto se convierte en ídolos. Y eso es lo que el Señor le estaba reclamando también al pueblo de Judá. Pero es que los babilonios, los caldeos, ellos son idólatras. Tú también, Judá. Ellos son mentirosos. Tú también, Judá. Y si cuando puedan lean el capítulo completo de Habacuc, lo pueden leer en 10 minutos. Pero es que los caldeos son borrachos. Tú también, Judá. Y por eso el Señor le dice, capítulo 2, versículo 18 al 20, y lo voy a leer en otra versión. ¿De qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engaña? Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos, un Dios que ni siquiera puede hablar. ¿Qué aflicción te espera a ti que le dices a ídolos de madera, despierten, sálvenos? A imágenes de piedra mudas dices, levántense y enséñennos. ¿Podrá un ídolo decirte qué hacer? Aunque estén recubiertos de oro y plata, por dentro no tienen vida. Pero el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de Él. El Señor está en su trono, guarde silencio toda la creación delante de Él. ¡Aleluya! Aunque no entendamos los tiempos de Dios ni lo que está sucediendo, amada iglesia, confiemos en su soberanía y vivamos en fe, recordando que Él siempre obra para el bien de los suyos. Recordando que todo el mal que puede ser que a ti y a mí nos hagan o que estemos pasando, el Señor lo torna para bien para aquellos a que Él ama y para aquellos a cuales lo aman. Su respuesta llegará, su justicia llegará, pero por medio de la oración seremos fortalecidos y encaminados hacia su propósito eterno para esperar con fe y con paciencia. ¿Se recuerdan en Josué capítulo 3, versículo 5, cuando el pueblo va a pasar el Jordán? Josué le dice, ahora bien, escuchen pueblo, santifíquense para que puedan ver las maravillas del Señor. Iglesia, en los tiempos turbulentos hay que santificarse para ver la gloria de Dios. No podemos actuar igual que el mundo. No podemos actuar igual que el sistema que gobierna este mundo. Si tú y yo somos embajadores de Cristo en esta tierra, debemos de representar dignamente el llamado al cual nosotros tenemos. Por eso dice la Escritura, conoce al Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca su nombre. Pero en el último lugar, la oración te hace conocer a Dios. Habacuc capítulo 3,
versículo 2 al 4. Oh Señor, fíjense ahora lo que dice Habacuc. Y ahora cambia. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Dios viene de Temán y el santo del monte Parán. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Ahora Habacuc está viendo la gloria de Dios y está conociendo al Dios al cual él le clama. Ahora Habacuc está viendo la gloria y la majestad y la hermosura del Dios que lo iba a rescatar y que le iba a salvar. La oración hace que tu teología o que tu conocimiento de Dios cambie. Y cuando tu conocimiento de Dios cambie y conoces al Dios verdadero y lo conoces realmente como es, tu manera de ver la vida, tu manera de enfrentar la justicia, las injusticias, tu manera de enfrentar las aflicciones va a cambiar incluyendo tu estado de ánimo. Porque ahora vas a poder ver la gloria de Dios, vas a poder ver la hermosura de Dios y Él va a ser tu deleite por siempre en medio de la adversidad. Pero es que estoy afligido, miro a Cristo, Él es mi gloria. Pero es que estoy pasando por injusticia, miro a Cristo, Él es mi justicia. Pero es que estoy pasando por dolor y llanto, miro a Cristo y Él cambia mi llanto en sonrisa. Pregúntenselo a Noemí. Cuando sentía amargura por todo lo que había perdido. Pero cuando vio la gloria de Dios y conoció a Dios, cambió su manera de ver la vida. Cambió su manera de ver las cosas. Conocer a Dios en intimidad me hace cambiar mi perspectiva de ver las cosas. Y esto va a producir, ¿sabe qué? Alabanzas en mi boca para su santo nombre. Cuando tú ves la hermosura de Cristo, cuando tú ves la gloria de Dios, cuando estás en dependencia de Él en oración, amado, esto va a hacer que de tus labios brote alabanza y adoración para el Señor. No hay manera de que no lo hagas. Por eso es que Habacuc puede dar la siguiente afirmación en el versículo 13. Oí y se estremecieron mis extrañas. A tu voz temblaron mis labios, porque la gloria y el poder de Dios no se puede contener. El Dios grande, fuerte y temible. Entra pobredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Pero fíjense ahora lo que dice. Tranquilo espero el día de la angustia. Wow. Ya va, Habacuc. ¿Tú no viste lo que el Señor dijo que iba a hacer? Sí. Pero yo ahora vi al Señor. Pero yo ahora vi su gloria. Pero yo ahora lo conozco a Él más. Y yo sé que en Él yo no voy a morir. Porque si aún me despojan de este cuerpo físico, yo tengo vida eterna. Tranquilo espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. Él se quedó en la torre esperando que vinieran los caldeos a invadirlo. Pero tranquilo. Porque esa es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero debemos estar conectados con Dios. No hay otra manera. Tranquilo, él podía esperar el día en que el Señor invadiera al pueblo. Pero ¿sabe qué? También él iba a esperar tranquilo la justicia de Dios. Porque cuando nosotros leemos la historia, el pueblo de los caldeos también llevó justicia de Dios. Porque Dios permitió que este pueblo emitiera juicio sobre Judá. Pero ¿sabe qué? Dios no los dejó como inocentes. Dios al tiempo también emitió juicio contra Babilonia. Porque Dios no deja que las injusticias de sus hijos se pasen por alto. Él pelea tus batallas, amada iglesia. Él va enfrente de nosotros. Y aunque pareciera que estamos siendo de oprobio y de burla para los demás, el Señor se levantará y demostrará que no hay otro Dios sobre Él y que nadie va a poder burlar su justicia. Y esto debe llevar o elevar alabanza y adoración al Señor. Y quiero pedirte que te pongas de pie, ya terminando, para que juntos podamos leer este versículo que muchos conocemos. Y por eso ahora
Conociendo todas estas cosas, tú y yo podemos decirlo confiado. Habacuc 3, 17 al 19. Y quiero que lo leamos todos juntos con fe y con seguridad. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y en mis alturas me hace andar. Dele gloria a Dios. En nuestras dificultades, aunque tengamos ganas, aunque no tengamos ganas, amado hermano, elijamos adorar y alabar al Señor. Nuestra alabanza va a declarar que confiamos en su fidelidad a pesar de lo que vemos, porque no andamos por vista, sino por fe. La oración es más que palabras, es el medio por el cual encontramos fortalezas para nosotros poder enfrentar el día a día. La oración nos conecta con Dios y su poder, renovando nuestro espíritu para poder enfrentar los retos que enfrentamos en esta vida. Y la oración nos ayuda a recordar cómo Dios ha obrado en el pasado, cómo Dios nos ha sostenido en el pasado y cómo lo seguirá haciendo en el presente y en el porvenir. Aunque no entendamos siempre los caminos del Señor, podemos confiar plenamente en Él, porque Él es un Dios justo y santo, y en Él encontraremos, amada iglesia, fortaleza, paz y la capacidad de poder alabarle aún en medio de la prueba. Bendito eres tú, Señor. Bendito es tu nombre por siempre y para siempre. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que no hay otro Dios como tú. Y hoy clamamos, como decía Habacuc, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Señor, aviva nuestros corazones para vivir vidas conforme a tu palabra, para vivir vidas conforme a tu justicia. Aviva nuestros corazones para nosotros estar en tu obra y caminar seguros y tranquilos y confiados de que a pesar de lo que pase a nuestro alrededor, tú estás con nosotros y nunca nos dejarás. Aviva nuestros corazones para buscarte a ti, para vivir arrodillados en tu presencia, pero fortalecidos en nuestro espíritu en ti. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y has sido fiel y por siempre lo serás. Amén.